¿Qué pasa, gente? Qué lindo, qué momento. Bueno, hoy me decidí, por algo que sucedió ayer, a avanzar con esto que venía posponiendo hace varios meses, desde junio, que es hacer este podcast, esta sesión de mi experiencia con la ayahuasca. Tengo acá una guía que me fui poniendo con ciertas cosas de lo que me pasó, de lo que quiero compartir. Entonces, bueno, ¿qué es la ayahuasca, no? Primero, una amplia y gran pregunta que yo quizás te sepa contestar muy por afuera, porque no me interesa tampoco entrar de lleno en eso. Es una planta de poder, una medicina tradicional utilizada por los chamanes del Amazonas desde tiempos ancestrales. También es conocida como yagé, que es un brebaje compuesto por liana ayahuasca, la liana bejuco y hojas de chacruna. Tiene un proceso de cocinado largo e intenso que bueno, se termina generando como una pasta. Lo que hace es que al entrar el cuerpo las sustancias produce alteraciones en la percepción y en la cognición. Entonces abren ciertas puertas que estaban cerradas, es decir, penetran el inconsciente. Nosotros más o menos estamos un 5% de conciencia, 95% inconsciente, entonces abre una gran parte de esa puerta y podemos ver muchas cosas que tenemos dentro. ¿Cómo llegué a esto, no? Es una gran pregunta también que hasta yo me hago, ¿no? Bueno, básicamente hay preguntas que me hice toda mi vida, que es ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que todos alguna vez se hicieron alguna de esas preguntas. Y creo que por eso también dedico una gran parte de mi vida a ir entendiendo cómo esta funciona, qué hay más allá de lo que podemos ver a simple vista, qué rige, qué sostiene al universo o a mi universo. Yo esta planta de poder la meto en la familia de los enteógenos. Su significado etimológico es Dios adentro. Entonces, bueno, esto produce visiones nítidas, ya que contiene DMT, más conocida como la molécula de Dios, o dimetiltriptamina, si es que no me equivoco. Entonces, nada, eso a través de esas visiones te invita a hacer un proceso largo e intenso de introspección. Bueno, una gran pregunta por todas las voces que circulan ahí de esto, ¿es buena, es mala? Al final creo que cada opinión es una confesión. Cada uno habla desde cómo le fue en su viaje, en su experiencia. No es una verdad completa, es una verdad subjetiva. Entonces, nada, lo que sí te puedo decir es que esta es tu fiel espejo, básicamente. Te muestra todo lo que traes dentro, desde lo físico, lo emocional y lo mental. Creo que se hace más ameno el viaje cuando uno trae un proceso previo a que si uno llega así a la nada, que también lo recomiendo, pero bueno, va a ser una sacudida un poco más fuerte. Hay una frase que quería agregar, que es que dice: solo renacen los que han muerto, solo despiertan los que perciben que sueñan. Nadie sale de un abismo del que no se ha dado cuenta que ha caído. Se puede hablar de la luz y aún seguir en tinieblas. El mago es un ser de acción y mata de golpe al autoengaño. Edgar Scheistel. Es una frase que quería agregar, que me gusta. Y bueno, antes de empezar a contar un poco mi experiencia, está de más decir que, o no está de más decir que es muy difícil intentar a veces expresar ciertas cosas o ponerlo en palabras, porque también mucho de esto que sucedió tiene un significado profundo para mí. Entonces,
nada, intentaré ser lo más conciso y preciso posible. Pero bueno, la idea también de este compartir es acercar un poco esto a la gente, que compartirlo un poco de mi viaje. Y nada, si es que a alguno le resuena, si le interesa, si tenía miedos, dudas, que pruebe, ¿no? Creo que el miedo, la única forma de romperlo es atravesándolo. Después ya los resultados que tengas serán lo que venga. Bien, creo que es difícil entender o darse cuenta cuándo empezó el viaje, ¿no? Porque si uno se pone a reflexionar un poco, es como, ¿cuándo empezó el viaje? Porque puede decir, bueno, empezó cuando llegué. Pero nada, yo ya venía con ciertas ganas de hacer esta experiencia. Yo había tenido una experiencia previa que me había ido básicamente muy mal, para no ser sincero, pero no quiero ir profundo en eso. Quedará para otro capítulo si así lo quieren. Pero bueno, obviamente tenía ciertos miedos, ciertas resistencias internas. Y bueno, uno de los grandes desafíos era ese: ¿voy o no voy? Me esperé, imagínate, hasta el último día o un día antes. Pero bueno, gracias a la vida o a mí o a Dios, a quien quiera, que terminé yendo a esta experiencia. Bueno, el día de la ceremonia empezó yendo solo. La verdad, iba a ir con una persona. En el grupo ahí de WhatsApp yo iba en auto y pregunté si alguien quería. La primera persona que me habló fue una chica llamada Carolina, que me dijo: yo voy contigo, así de una. Nombre poco común en México, Carolina, a diferencia de en Argentina. Pero bueno, la conexión donde ya empezó todo es que mi hermana se llama Carolina, gran apegada o allegada a mí, gran cómplice mía en esta vida. Y sé que también en algún momento va a entrar en su camino, de un viaje hacia el interior. Yo no la presiono ni nada, respeto sus tiempos, pero bueno, justo ese día, después más tarde me dijo que no iba a poder ir conmigo porque iba al final desde otro lado. Dije que no había problema, que si llegaba antes que me apartara un lugar. A lo que bueno, yendo a la ceremonia ya en el auto, me manda un mensaje así sola de la nada: hola Nico, ya estoy aquí y te aparté un lugar, me puso. Dije, esto está empezando con hermosas sincronías. Porque bueno, no vi más allá de ese mensaje, de sentir que mi hermana estaba conmigo, que estaba acompañándome, que estaba también en su proceso, ¿no? Lo que podía ser un simple mensaje a mí me movió, porque fue algo que quizás probablemente hubiera hecho mi hermana, de llegar y apartarme un lugar para mí. Entonces dije, esto está empezando muy bien. Yo andaba con poca pila en el teléfono y el lugar a donde había que llegar estaba un poco escondido. Entonces bueno, fue también un desafío porque tenía miedo de que se apague el teléfono y no llegar a la ceremonia. Entonces bueno, dije suelta y confía. Terminé llegando a la ceremonia con un 4% de pila. Pero bueno, hubo muchas cosas en el camino que ya empezaban las sincronías de este viaje. Bueno, este lugar que queda un poco escondido queda a unos 10 minutos de las pirámides de Teotihuacán. Para quien no conocen, es un lugar sagrado en México y para el mundo, con mucha energía, porque habitaron ahí culturas ancestrales muy, muy fuertes, muy grandes, muy interesantes. Y bueno, esto para mí, ver las pirámides, para quien no vio nunca una pirámide grande, imponente, es como wow, decís qué maravilloso, porque empezás a preguntarte quién construyó esto, cómo lo construyeron, cosa que no hay muchas respuestas hoy en día. Pero bueno, yo llegué ya llegando al lugar, ya empezó a oscurecer y bueno, mi parte de querer tener el control
de poder ver a dónde estaba llegando, no pudo abastecerse porque era como un campo, entonces estaba todo muy poco iluminado y no sabía básicamente dónde estaba. Lo único que sabía era que estaba como en el medio de la montaña y no sabía que había más alrededor. Entonces fue un lindo desafío ese también, porque bueno, uno quiere tener control, o me gusta tener control de saber dónde estoy parado, en qué lugar, qué hay alrededor, qué hay al lado. Ahí fue un mensaje más de suelta y confía. Bueno, llegué a la ceremonia, ya estaba el fueguito prendido, estaba el círculo, básicamente para que se den una idea, era un campo, había como un techo de lona, pero cada uno se lleva su bolsa de dormir, si te querés llevar una sillita, una cobija frazada, porque las temperaturas a la noche en el medio de ahí de la montaña se pone fresco, entonces bueno, llevarte cosas para no tener problemas con el frío. Y bueno, me senté a un lado de Caro, que tenía su lugar, y bueno, empecé a hablar un rato, y bueno, después llegó el chamán de los cofanes, de la tribu cofán, eso ya es otro tema también, pero bueno, lo primero que sucedió fue que hubo una pequeña explicación, pusieron ciertas pautas, ciertas reglas de convivencia para mantener la armonía de la ceremonia y poder llevar esta en paz sin inconvenientes. Bueno, generalmente ahí donde voy lo que suele suceder es que para entrar en el mood te dan un poco de rapé. El rapé es un preparado a partir de hojas de planta de tabaco. Se hace como un polvo y se administra por vía nasal, por las 2 fosas nasales. Esto te llega directo a la glándula pineal. Es como ¿cómo te diría? Un iniciado. No sé si la palabra es iniciador. Te llega directo a la glándula pineal y es como que la prepara para avisarle que se viene algo más fuerte. Mientras por acá veo enfrente a mi amiga Ardilla que se ha robado un juguete. La naturaleza. Y bueno, el rapecito, nada, yo le tenía respeto, le tengo respeto, si bien cada tanto me aplico yo solo, pero ahí yo cuando me lo aplico solo tengo mi control, porque sé que nadie, o sea, que sé las cantidades que me caen bien. Acá cuando te pone otro no te conoce, no sabe, y bueno, a veces te pone un poco más fuerte o más cantidad, que yo la vez pasada me había matado, me había revolcado por el piso, una experiencia bastante complicada donde le tuve mucho respeto al rapé, pero bueno, esta vez me tocó con Jero, el que cantaba música medicina, música consciente, que bueno, dio la casualidad que era un argentino, que bueno, en esas etiquetas del ego, el ser argentino es algo que todavía es una etiqueta que llevo, y si bien entiendo que las fronteras no están en la mente, fue algo que me hizo sentir un poco más cómodo, no por soberbia ni nada, sino que bueno, van a ser casi 9 años viviendo en México y bueno, es lindo cruzar con gente porque te lleva a tus raíces, te lleva a tu tierra, te lleva a tu infancia. No sé, siempre es lindo porque bueno, te puede trasladar también. Así que nada, Jero la verdad me sopló muy despacito, muy tranquilo, muy bien, empezó todo muy en amor el rapé, así que nada, ya estaba listo para tomar la famosa ayahuasca. Bueno, primero generalmente empiezan las mujeres, luego los hombres. Cuando tocó el turno de los hombres me esperé un poco, la verdad no quise ir primero, estaba un poco ansioso, nervioso, ¿viste? Eso de querer los resultados ya. Entonces nada, me tomé mi tiempo, empecé a respirar mientras veían que iban pasando. Obviamente el silencio era el sonido del viento y de la montaña, cada uno ya ahí
Las mujeres ya habían tomado, entonces ya estaban empezando a su viaje. Y bueno, cuando decidí, dije, vamos. Cuando la tomé, me dio una cucharada. Dije, es una peanut butter, una mantequilla de maní con gusto amargo y más espesa. Y me reí. Y me quedé, me fui. Me senté en una silla, en silencio, a mirar el fueguito que reflejaba la inmensidad en el medio de la oscuridad de la montaña. Y se veía ahí el círculo de los rostros de cada uno, mirando con tanta paz y tranquilidad el fuego. Así que me quedé un rato relajado, respirando, mi ego, bueno, queriendo un poco ya el efecto inmediato, queriendo dibujar alguna imagen, y bueno, también no queriendo vomitar, que bueno, suele pasar por un proceso de depuración que pasa. Mucha gente vomita, no quería tener ese síntoma, parte del control, pero bueno, no quería tener, por lo menos sostenerlo un rato en el cuerpo para que haga su debido efecto. Y bueno, ya después, una vez que que empieza a hacer el efecto, se puede vomitar, como le llaman alivianar. También es sacar muchas cosas que traemos atoradas energéticamente o físicamente. Así que nada, la clave fue tener mucha presencia y conciencia para respirar, sentirme, estar un rato en paz. Y bueno, al cabo de unos minutos empezó bueno, a hacer el efecto de menos a más. Fue muy lindo porque primero se acercó mi abuelo paterno, Narciso, que trascendió hace unos 4 años, ya van a ser. Y luego se acercó mi abuela materna, Angie, que también trascendió hace un año más o menos. Y los vi tan claritos, los vi bien y me saludaron y sabía que estaban ahí para apoyarme, para decirme que estaba todo bien, que no había que temer, no había miedo que tener, porque estaba todo en orden. Y luego empezó a aparecerme una imagen nítida de todos mis abuelos, una que sigue viva y otro que no conocí. Empecé a agradecerles, también empecé a sentir ese sentimiento de gratitud por todo lo que habían hecho por mí. Quizás a veces uno no ve lo que hacen los abuelos, y el hecho mayor por el que les agradecía era por haber traído a la vida a mis papás, porque sin ellos yo no hubiera podido nacer. Entonces empecé a agradecerles mucho a mis papás por el simple hecho de haberme traído a la vida, de haber sido el canal para que yo hoy esté vivo en este planeta, para que esté vivo experimentando esta ceremonia, esta vida que estoy viviendo. Y bueno, empecé a expandir ese amor, a seguir agradeciendo a mis hermanos, a Carolina, como nombré antes, a Matías, a mi hermano mayor, que también honro y quiero mucho, y bueno, a todo mi sistema familiar, a quienes no conocía, a quienes sí, agradeciéndoles plenamente de corazón, porque son parte mía, porque son, gracias a esa perfección, hicieron que yo esté acá, que sea quien soy hoy. Terminaron diciéndome que ellos estaban conmigo, así que bueno, los tomé como un acompañante, un apoyo para estar más tranquilo. Así que bueno, decidí acostarme porque estaba tranquilo, un poquito mareado, pero bueno, cuando me acosté y cerré los ojos, ya queriendo de nuevamente querer que aparezca algo, ver algo, bueno, me llegó ahí vivo el mensaje de suelta el control y relájate. Empezó a aparecer, producto de esa relajación, fractales de colores, chiquitos, rojos y azules, que se iban metiendo como si fuera un túnel. Era como, es difícil esto de describir, como un caleidoscopio, que viste ese palito que vos lo mirás, que mirás por un agujerito y vas mirando
empezó a aparecer eso y fue muy lindo, no sé si la palabra es reconfortante, pero bueno, era un túnel como que te ibas llevando, como que te ibas metiendo en un portal, que después me llevó a cuadraditos verdes, que los podía ver bien, era la geometría del universo y de mi vida. Ya me estoy empezando a volar, pero bueno, era eso lo que empezaba a pasar. Empezaba a ver la geometría de mi vida, básicamente, como los patrones, las estructuras que aún quedaban por romper para poder liberar mi mente. Pero bueno, me pasó que bueno, en ese transcurso de estar consciente también, entre la consciente y el inconsciente, decir qué está pasando, por no querer soltar, rendirme por toda la experiencia, decía, ya está buenísimo esto, pero ya está, ya pasó lo mejor, como, ya está, era esto nomás, pero no sabía que era el principio nomás. Bueno, empecé a volarme cada vez más y más, y bueno, en un momento me di cuenta que estaba en la misma posición, acostado, pero estaba básicamente en otro tiempo, en otro lugar. Era como si básicamente hubiera cambiado de dimensión. Y pude, no sé, todavía no logro descifrar, creo que para mí era una vida paralela, una vida pasada, como quieran llamarle. Estaba acostado, me vi de niño, o me sentí de niño, yo un niño quizás con 8 o 10 años, en una ceremonia de ayahuasca, pero era como hace mucho tiempo, hace muchos años. Estaba con el medio de la selva, en una tribu ancestral. Básicamente me hizo acordar mucho a la película Tarzán, cuando están en el medio de la selva. Está la chica, ¿no? Jane, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que están en el medio de la selva como así no hay nada, y es como su toldito ahí de lona con palos, un fueguito, y así me vi. Dije, wow, esto yo ya lo viví. No es la primera vez, mi alma lo recuerda. Y fue muy lindo porque fue como que me hizo sentir más cómodo, más en casa, a medida que, bueno, el viaje seguía. Las imágenes se fueron volviendo cada vez más nítidas, vividas, reales, al punto de que, bueno, en un momento llegué a preguntarme cuál es la realidad, esta que estoy viendo o en la que siempre creí vivir. Ahí entró una dicotomía donde no podía diferenciar, ¿será que siempre estuve durmiendo y soñando y ahora estoy despierto? Fue interesante y nada, en un momento el cuerpo se perdió, básicamente. Pasé a ser una pura conciencia totalmente, donde nada, mi conciencia era como que sentía que estaba liberándose, como que, no sé si para quien haya visto la película Lucy, si no se las recomiendo, muestra cómo el potencial de la mente humana, si la vamos liberando, dicen que nosotros usamos un cierto porcentaje, y en la película Lucy muestra cómo la mente, a medida que se va liberando, se va unificando con el todo y va pudiendo manipular la realidad, básicamente. Entonces, bueno, sentía como iba aumentando mi porcentaje de conciencia a la vez que se iba achicando, o sea, abarcando lo inconsciente. Y ahí es cuando pude ver claramente que era un Dios, que todos somos Dios, que básicamente es posible hacer lo que querramos, que todo lo que nos propongamos podemos hacerlo. Solo que ahí se ve muy fácil, se ve tan clarito el camino, no hay no hay obstáculos. Pero bueno, solo que debemos enfocar en esa dirección para seguir avanzando, porque bueno, después en el camino pueden aparecer obstáculos, pueden aparecer un montón de cosas que obviamente nos frenan, miedos, porque cuando no tenemos la conciencia liberada pueden aparecer miedos, dudas, que obviamente nos van frenando, nos vamos procrastinando, y nos quedamos. Pero bueno, desde ese estado se puede ver como todo
tan fácil, como con el camino tan abierto. Y bueno, fue muy lindo porque a continuación de eso me mostraron, pude ver cómo éramos una máscara, o sea, somos una cara como de carne y dentro, más allá de la máscara, está lo que nos creamos del ego y íbamos alimentando. Perdón, esta parte quizás es un poco complicada porque yo tengo la imagen clarita en mi mente. Dicen que bueno, que los viajes se viven 3 veces, uno cuando los planea, otro cuando los vivís y otro cuando los recordás. Lo estoy recordando y lo estoy volviendo a vivir y es muy lindo. Pero bueno, es como si dentro el ego lo íbamos como moldeando según cómo íbamos enfocando esa energía, según lo que nos nutríamos del exterior. Es decir, si yo, según el grupo de gente con el que me rodeo, según lo que leo, según lo que veo, muchas cosas es lo que nos vamos moldeando, inconscientemente quizás, pero bueno, eso nos lleva a irnos moldeando según lo que sea. Es decir, cada uno se fue creando una imagen propia, un yo, según lo que el exterior le inculcó de más chico y después lo que uno supo hacer con eso, y ahí fue formando su personalidad. Pero bueno, entonces nosotros también podemos moldear esa personalidad. Es decir, si yo quiero, un ejemplo básico es, si yo quiero ser más fuerte, tengo que darle espacio en mi vida al gimnasio. Si yo quiero ser más tolerante, tengo que darle espacio en mi vida a situaciones donde quizás me desesperen para yo poder practicar la tolerancia. Y así un montón de cosas. Pero si no nos rodeamos de situaciones, por ejemplo, solo con gente que es toda tolerante, quizás pueda aprender desde ese lado, pero no voy a practicar nunca lo que es ser tolerante. Y es muy difícil también. Entonces, bueno, es aprovechar también esas posibilidades, y hay infinitas posibilidades. Pero bueno, hay que también, según lo que yo quiera crear de mi personalidad, de mi vida, hay que también ver cuáles son las áreas que lo abarcan y intentar equilibrarlas. Pero bueno, desde esa, es como decir, hacer malabares con todas esas áreas, y ahí es cuando, pude empezar a ver la vida en su perfecta sincronía. Me fue llevando de proceso en proceso mi vida. Yo quizás mis procesos de vida son más fáciles de marcar por una cuestión de que últimamente, en mis últimos 8 años, cada 6 meses aproximadamente me estuve mudando. Entonces es como que es más fácil identificar cada proceso. Cada uno lo identificará su proceso como guste. Yo más o menos tengo como ese patrón, entonces me ayuda a ver con claridad eso, es como más fácil. Pero bueno, me fue mostrando como cada proceso de lo que fue mi vida, básicamente también mis últimos 2 años, donde la energía estuvo muy enfocada en ciertas cosas, y que yo debía unificar esos últimos procesos, y que si yo los unificaba y los integraba, podía llevar toda mi vida a un siguiente nivel, a un salto cuántico que vengo observando hace tiempo y con ganas de co-crear, porque creo que me llevará a una vida, si bien creo que hoy vivo una vida de sueños, a seguir en eso y dándome cuenta que se puede crear muchas cosas, o para los que no creen en crear tu vida, sintonizar con esa frecuencia de la vida. Pero bueno, eso me llevó también a fundirme con el todo, básicamente. Lograr ver más allá, como toda la energía y como todo nacía desde un pensamiento, y lo que yo le daba energía, esta aumentaba. Es decir, pude ver el nacimiento de un pensamiento, pude como observar, discernir, que quizás a veces tenemos, creo que, no me acuerdo si
20.000 o 60.000 pensamientos al día, creo que 60.000. Imagínense poder prestar atención a uno, que un poco es lo que uno hace a veces con la meditación, que le va prestando un poco más le va dando espacio a esos pensamientos. Pero lo interesante de esto fue poder ver el nacimiento de un pensamiento, y cómo si yo le daba espacio, se iba aumentando, y según la energía que este pensamiento tenía, era como iba repercutiendo en mi cuerpo. Y ahí es donde me acordé de una frase de: no se puede pensar sin sentir, y tampoco se puede sentir sin pensar, que las dos están relacionadas. Es como mente-corazón, corazón-mente, no se puede apartar una de la otra. Entonces me daba cuenta de que si yo, relacionado a lo que dije antes, si yo ponía la atención en lo que yo quería crear en mi vida, esto se podía expandir. Entonces era muy interesante poder ver esto, porque estaba como confirmando lo que me había pasado antes, de que yo podía expandir esa energía que después se termina materializando y se termina convirtiendo en vida. Al final, cuando uno tiene un proyecto, la primera parte de un proyecto es mental, es una idea, es una imagen que uno visualiza. Después está lo que uno le llama el proceso de tiempo, que es lo que tarda en materializarse en la realidad esa imagen que uno tuvo. Pero bueno, al final pude entender que todas las posibilidades ya estaban dadas, ya estaban como escritas o dadas, pero a la vez nosotros teníamos el libre albedrío según donde enfocábamos la energía, según en lo que nutríamos en nuestra vida, para ver qué camino nos iba a llevar la vida. Entonces, nada, fue como, bueno, fue un mensaje muy fuerte, porque es posible crear la vida que queramos. Pero bueno, obviamente lleva un camino, lleva procesos, lleva tiempo, lleva consistencia, lleva una disciplina, porque no es que un pensamiento y pum, chao. Sino cada pensamiento que tuviéramos se haría un quilombo enorme en nuestra vida, porque imagínate, no todos nuestros pensamientos son de creación, tenemos pensamientos destructivos también. Entonces, imagínate si pudieras crear todo así al instante, sería un desmadre, como dicen acá en México. Bueno, obviamente crear esto requiere más energía, pero es gratificante una vez que uno tiene los resultados. Y fue muy interesante porque era un juego, todo esto era un juego entre planteo de un pensamiento, una idea, un replanteo, y surgía como un nuevo planteamiento. Era como si pudiera ver todas las perspectivas posibles del juego, como le llaman la tesis, la antítesis, y llegaba a una síntesis, pero que esta vez volvía a empezar, y de esa síntesis sacaba una nueva tesis, una antítesis, y así iba llegando en un loop que se volvía maravilloso, porque wow, la conciencia sentía un cosquilleo en la glándula pineal. La glándula pineal está en el entrecejo, que wow, se expandía todo el cuerpo y iba ampliando perspectivas, básicamente. Fue un juego eso como muy lindo, pero bueno, perdón que uno que a veces está haciendo como tantas cosas, y no, perdón no es la palabra, quizás a veces son cosas difíciles de expresar con lujo de detalle, porque bueno, yo quizás tengo la imagen mental, después cada uno es como leer un libro, ¿no? A veces yo puedo expresar algo, pero bueno, cada uno le va poniendo su imagen y su fábula, y bueno, ahí quizás también puede suceder está la magia. Pero bueno, luego de eso sentía de ese cosquilleo, también empecé a observar cómo mi audición empezó a ampliarse, y esta parte también me encanta. Yo estoy volviendo a vivir tantas cosas con esto, la belleza de compartir también.
Bueno, chus, el viento hablaba, básicamente. El simple sonido del viento estuvo siempre, empezó a hablar. Podía entender con claridad lo que susurraba tan fuerte y claro que no hacía más que comunicarse y dar a entender que todo lo que existía en esta vida tenía un propósito y un mensaje. Hay tantas cosas más allá del ojo humano, más allá de lo que podemos ver con el ojo, con los dos ojos que nos fueron concebidos, que bueno, que para eso se encarga para mí el ojo de la conciencia, para ver más allá. Pero wow, ver eso, escuchar eso para mí fue un regalo divino. Y bueno, en ese viento empecé a escuchar el aleteo. Un aleteo tan claro. Estuve como no sé cuánto tiempo, porque el tiempo, la distorsión del tiempo, se te distorsiona el tiempo básicamente. Pero bueno, empecé a escuchar el aleteo claro, de como si estuviera básicamente acostado y arriba tenía 100 animales aleteando. Hasta podía sentir ese viento del aleteo, pero lo sentía tan fuerte, tan cercano. Pero tardé un tiempo en reconocerlo, en hacerlo consciente, hasta que me cayó la ficha y ¡fa! Eran águilas, básicamente. O sea, las sentía tan cerca y siempre estuvieron tan cercanas a mí que me dijeron: las águilas son tu animal de poder. Siempre estuvieron ahí, pero no las lograste reconocer. Y wow, qué momento se me puso la piel chinita, la piel de pollo, porque las águilas siempre fue un animal que estuvo tan ahí en mí, que a la hora de elegir un animal siempre elegí al águila, porque es un animal que me identifica. Para mí la majestuosidad del águila, un animal que vuela alto, eleva perspectiva, abre sus alas para volar, cada tanto se detiene a contemplar, a veces anda sola, a veces en grupo. Siempre me pareció, o sea, su mirada fija también, sabiendo lo que quiere, con la certeza de conseguir eso. Algo que me pasó una vez cuando me fui a unas playas, me fui a un arroyo medio escondido y empecé a caminar y me fui solo. Encontré un montón de águilas en un lugar. Poder verlas todas ahí tan cercas, algunas volando, me sentí como en la película Avatar, cuando ves en la naturaleza que están volando cientos de animales y wow, era poder sentir esa majestuosidad, esa magia, sobre todo la comodidad que me estaba dando en ese momento también, ya volviendo a la ceremonia, el poder tener un águila ahí, o sea, poder sentir ese aleteo que se me hacía tan familiar, tan hermoso. Y bueno, justo también me recordó que 2 días antes había abierto el grupo de WhatsApp de mi nuevo equipo de fútbol. Para los que no saben, soy futbolista profesional, que yo no había visto bien el escudo. Y bueno, yo había ya aceptado esa oferta, y cuando abrí la foto del grupo, el escudo era un águila con los ojos, con las alas abiertas. Y dije: qué maravillosa esta vida, qué majestuosidad, qué bello regalo. Bueno, ya van casi 40 minutos y siento que pasaron 5 minutos. Yo estoy maravillado. Quedan varias cosas. Este viaje estuvo largo. Bueno, una de las cosas que pasaba es que nunca logramos saber si era al lado, si era a 2 kilómetros. Estábamos en la naturaleza, pero como no hay, o sea, no hay edificios, no hay nada que lo frene, se escuchaba una fiesta. Era un sábado a la noche y se escuchaba una fiesta con música electrónica a todo lo que da. Y obviamente
uno tiene los sentidos más agudizados, como dije, me pasó con las águilas, la audición, y varias cosas surgieron de ahí. Lo primero que me surgió es el pensamiento de wow, o sea, fue como que primero me trasladé a la fiesta y pude ver la fiesta, cómo estaban todos pasados, sí, en su viaje en la fiesta, ¿no? La cabeza rota, y fue como, dije, wow, la diferencia de cómo algunos viajan para escapar y otros para encontrarse, sin juicio alguno. La verdad, fue como poder ver cada uno en su proceso, porque yo también estuve de ese otro lado. Y ahí es cuando entendí que no hay prisa alguna, ¿no? Que tenemos toda la eternidad. Pero bueno, al final también el poder ver a la gente quizás rompiéndose la cabeza, pero a la vez también disfrutando, y quizás es su momento de disfrutar, puedo entender cómo la vida es un juego, y puedo disfrutar. Pero el mensaje más fuerte, que bueno, que también se relaciona con todo esto, es que todo es perfecto. A pesar de que desde el ego yo podía decir, pará, esta música está en discordancia con la ceremonia, uno quiere, viste, estar totalmente relajado o en silencio. Wow. Empecé a entender cómo tenía su completa relación y sincronía con la música que estaba empezando a tocar Jero, el cantante que mencioné antes, que me sopló rapé. Que bueno, en un momento empiezan a cantar música consciente, música medicina. Ahí recomiendo mucho escuchar ese tipo de música. Ya es que si quieren pueden escribirme y pedirme. Ahí para mí hay varios, porque tiene una frecuencia muy diferente a ciertos ritmos que para mí dan paz, sumado a las letras, los mensajes que traen. Pero bueno, pude ver cómo la música de la fiesta tenía relación con la música que estaba tocando en la ceremonia, y pude unificarla, y donde en otro momento me podría haber quejado, en esa unificación integré la experiencia y sentí que estaba en una conciencia de unidad, que la vida misma era como que todo en el inconsciente se relaciona. Es como a veces se ven las raíces de dos árboles por abajo cuando te ponen una foto, y que quizás se ven las raíces de dos árboles cómo están conectados, pero uno desde arriba parece que no están conectados. Bueno, pude apreciar eso y ver como la magia de que todo lo que sucede en esta vida está conectado, y poder ver eso como también te libera de mucho reproche, ¿viste? Entendés que la mayoría de las cosas que suceden en tu vida, además de su perfección, tienen una conexión, que nada es al azar, nada sucede así porque la vida dice, vamos a joderle la vida o vamos a poner esta persona. Tiene una perfecta sincronía, una perfecta relación con vos. Si uno puede ampliar la perspectiva, puede verlo, puede sacarlo, nada. Creo que puede ser muy beneficioso para uno. Perdón por el ruido si sale a veces, estoy tomando unos matecitos en mi mañana. La verdad es, quienes llegaron hasta acá, creo que les agradezco. Todavía si esto sigue, pero bueno, es interesante. Obviamente el que no resuena, el que no está metido, no habrá llegado hasta acá. También igual lo honro, lo agradezco por haber llegado o donde haya llegado. Cada uno está en su proceso, no hay prisa, como dije antes, cada uno vive la vida que tiene que vivir. Pero bueno, me pasó que, bueno, obviamente todo ese viaje era un viaje interno, era un viaje donde yo estaba con los ojos cerrados. Y bueno, cada tanto me pasó de abrir los ojos, porque bueno, lo que estaba pasando era tanto y tan fuerte que necesitaba como salirme un poquito. ¿Viste? Cuando a veces sentimos
una emoción tan fuerte que wow, necesitamos pararla, ¿no? Como cuando a veces te reís mucho y sentís un placer tan grande que como, wow, no estoy acostumbrado a esto, necesito frenar un poco, pero decís, ¿cómo, boludo? O sea, si está buenísimo esto. Y nada, me pasó eso que bueno, que abrí los ojos y en uno de esos abrir los ojos miré al fueguito y claro, vi la serpiente también clarita, cómo estaba ahí. Nada, pude ver en el fuego la cara de la serpiente. Wow, y ahora me di cuenta de algo. Qué interesante es volver a vivir los viajes porque uno le cae mensajes, que bueno, busqué el significado espiritual de la serpiente, acá lo tengo, que es para los antiguos israelitas, la serpiente era un símbolo de renovación del ciclo de la vida. La clave está en que se relaciona con la sabiduría, energía y fortaleza, además se considera un protector de las fuerzas del mal. Shiva en el hinduismo se representa con la cobra. Y bueno, fue un lindo mensaje y ahora leyendo esto también entiendo un poco lo que pasó con el proceso post a todo eso. Esta ceremonia, bueno, como dije, tiene ya este podcast, lo vengo posponiendo hace varios meses y bueno, en ese momento también estaban uno de los 3 perros cachorros que había en el lugar, puros, juguetones. Se me vino encima y empezó a ladrar. Estaba atento mirando como el horizonte, los afueras, que yo todavía no sabía que había. Y en vez de quejarme o decirle como, hey, estás interrumpiendo el silencio, como acariciarlo para que frene, entendí como pude sentir su energía, pude conectarme con él y pude verlo como un humano que estaba tenso, pero, o sea, estaba como nervioso, pero no estaba nervioso porque sí. Él estaba ladrando porque protegía, era un perro guardián, estaba protegiendo el lugar y la energía. Entonces ahí fue cuando empecé a acariciar, a agradecerle por su trabajo y le decía que se calme, que gracias por lo que estaba haciendo, pero que tranquilo, que ahí en el círculo de energía que estábamos creados por todas las personas estábamos bien, pero maravilloso también esa conexión con los animales, con la naturaleza. A la vez que bueno, ahora Jero empezó con su música más fuerte, aumentar esa frecuencia y qué maravilla de voz, qué conexión. Obviamente él también toma yagé o ayahuasca y lo que estaba sucediendo en su interior también yo creo que lo que expresaba en su exterior y por resonancia quizás inconsciente o consciente es que iba cantando canciones con unas letras que maravillado yo como niño de wow, esta parte, wow, el mensaje. Luego en el final hubo un círculo de palabras, pero bueno, entendí que si te conectás a tu divinidad, todos pertenecemos a un sistema, todos estamos conectados, como dije antes. Entonces si te conectas a tu divinidad te puedes conectar con el exterior. Entonces fue lindo y el hecho de que, como dije antes, de que sea argentino me hizo sentir cómodo, me hizo sentir en casa. No sé, me trasladó mucho a la infancia. Y bueno, en esa infancia me llevó nuevamente a mis papás, pero ahora pude ver la perfección de la vida, lo que habían hecho, y fue honrarlos verdaderamente, honrarlos por lo que habían hecho por mí, decirle gracias de corazón nuevamente, y me llevó a un momento muy lindo que fue a verlos a ellos como niños, a verlos como ellos, ya no como papás, que quizás a veces uno ve a sus papás en El Salvador, en el que quien me tuvo que dar y no me dio, o quien me dio,
quien me tenía que proveer, y poder verlos a ellos como niños también y darles ese espacio para no ser los papás de alguien o mis papás, sino verlos como esos niños que fueron y que todavía quizás siguen siendo en algunas partes y que no han sanado. Y fue ver dos imágenes crudas de ellos muy vulnerables, donde pude abrazarlos, empatizarlos, darle ese amor que quizás no habían tenido en su momento, no supieron pedir, pero fue muy sanador, porque puedes también respetarlos, honrarlos, y que bueno, tenían su trabajo como todos interno que hacer, que quizás ahora no les interesaba del todo, pero que bueno, ellos hicieron lo mejor desde lo que sabían, desde su conciencia, para darme lo que ellos creían que merecían y que podían darme, para criarnos a mí y a mis hermanos de la mejor manera. Y nada, en un momento quise como sostenerlos, pero me di cuenta que no era mi tarea que si no, al revés, como hacen en las constelaciones familiares, ahora que estoy estudiando, era respetarlos, ver su fuerza y acompañarlos. Entonces ahí es cuando más fuerza me dio para abrazarlos y amarlos completamente así como son. Nada, en ese momento, en ese viaje, cuando pude volver como captarme dónde estaba, ya me había perdido completamente el cuerpo. Volví a ser una conciencia plena, que es lo que verdaderamente en el fondo somos. Y ahí fue cuando como que me agarró una desesperación y quise tocarme o reconocerme, no sé, sentirme. Era como, pará, loco, no tengo cuerpo, ¿qué está pasando? Nada, ahí fue cuando básicamente moví mis dedos y sentí que me di los dedos y sentí como que tenía dedos de más, o sea, como que solo 3 dedos eran los que yo usaba, y era como si estuviera tocando mi yo extraterrestre. Pero bueno, nada, fue interesante. Y bueno, ahí dije, bueno, tengo ganas de pararme. Yo estaba enroscado en la bolsa de dormir, acurrucado, acostado, y dije, no, quiero pararme, quiero moverme un poco, tengo ganas de bailar, mi cuerpo pide moverse. Y bueno, ahí fue cuando abrí la bolsa de dormir, me salí y qué cosa. Básicamente cuando abrí dije, volví a nacer. Como dice una canción, sentí que moría, pero volví a nacer. Sentí que salía del vientre de la madre nuevamente, y cuando me paré me di cuenta que no tenía estabilidad, que estaba mareado, y quise caminar y me vi como un bebé, como si fuera un bebé que había vuelto a nacer. Quise dar unos pasos y era como de grande, podríamos decir, como si estuviera borracho, pero borracho mal. Todo el piso se movía pero estaba muy consciente de cómo tenía que hacer cada músculo de mi cuerpo para poder moverlo y dar un paso, que quizás cuando te pasa de bebé es inconsciente, pero acá estaba siendo consciente de eso. Era como que si estuviera aprendiendo a caminar. Sí, así lo digo. Fue interesante porque fue un renacer totalmente. Sentía la órbita de la Tierra, cómo se movía. Y ahí entendí por qué los bebés les pasa eso, porque los bebés están en una fuente donde son pura conciencia y amor, donde todo fluye, donde todos son uno. Y claro, cuando nacen en este planeta se sienten desorbitados, perdidos, no saben nada, por eso tardan un tiempo en adquirir conciencia. Y bueno, ellos nacen puros, y bueno, después como decía antes, los vamos moldeando, los vamos condicionando, poniéndoles un nombre, una nacionalidad, una clase social, una religión, generándoles una personalidad, una etiqueta del ego,
para diferenciarse de los demás. Pero bueno, cuando me pude estabilizar después de eso, wow, qué sentimiento de gratitud, de amor por la vida, por haber vuelto a nacer, por estar vivo. Me puse a bailar al compás de la música, a moverme como alguien que lo liberaron de una jaula donde no se podía mover, como en el vientre de la madre, ¿no? Uno no se puede mover. Y me puse a bailar por el simple hecho y la gratitud de ser. Estaba dando vueltas, danzando, cada vez más liberándome, dejándome ser, observando cómo, bueno, yo a veces me inhibo un poco al bailar, porque quizás tengo la etiqueta de no soy bueno, y alguien me miró en un momento y me intimidé un poco, pero después dije, pará, boludo, ¿qué importa? Si vale la pena estar vivo. Y seguí bailando en un goce, en un trance pleno, dejándome fluir tal cual sentía, sin etiquetas, sin miedos. Mientras iba amaneciendo, en ese momento que iba bailando, pude contemplar la magnificencia del lugar, que tenía unas montañas de un lado, del otro lado era puro campo con, no me acuerdo si eran tunas, árboles de tunas que son como si fueran cactus. La natura, el silencio ya estaba de fondo con la música medicina, y comprendí también el mensaje de por qué había llegado de noche, que era para anonadarme más con la belleza que traía el día. Porque el sol encima salía por el horizonte, entre medio de dos montañas, parecía una película. Y del otro lado, donde estaba los árboles, pude ver las pirámides. Y acá lo que tiene la maravilloso es que a las 5 o 6 de la mañana hacen tours donde suben en globo aerostático para ver las pirámides de arriba. Entonces de un lado tenía la montaña y entre medio de las montañas, como si fuera maravilloso, estaba el amanecer entre medio de dos montañas, y del otro lado era puro cactus, y en el fondo se veía las puntas de las pirámides saliendo globos aerostáticos. En un momento el cielo se llenó de globos aerostáticos, como ese fondo de Windows, era un fondo de pantalla. Claro, me estaba volando más y más, era maravilloso lo que estaba viendo. Y ahí pues me quedé mirando el sol, calentándome y agradeciendo la magia de estar vivo, de estar en ese momento completamente conectado con lo que sucedía. Que bueno, en ese momento también mi cuerpo me pidió hacer contacto con la naturaleza más, enraizarme, por ende me saqué mis medias y mis zapatillas a pesar del frío, y bueno, me puse descalzo a caminar, pudiendo sentir la tierra y su poder en mi suela, que cada tanto es muy lindo poder estar en contacto nuestros pies con la naturaleza misma, con el ritmo de la tierra, de la Pachamama. Y bueno, tanta belleza me hizo también llegar a la conclusión de que nada de la vida tiene sentido, pero tampoco tiene sentido dejar de hacerlo. Lo repito por las dudas, nada de la vida tiene sentido, pero tampoco tiene sentido dejar de hacerlo. Que bueno, también fue un poco lo que me pasó en el post ceremonia, ¿no? Que me llegó un poco de ese pensamiento, aunque por lo que había vivido opté no darle tanto lugar, porque ya había aprendido en otro momento de mi vida eso y no necesitaba repetirlo. Que bueno, al final la viste, esa ceremonia está tan fuerte, sentir tan intenso, mucho amor, mucho agradecimiento, mucha conexión con el todo, que bueno, después uno vuelve quizás al día a día y dice, ¿para qué, no? ¿Cuál es el sentido de todo esto
tan mundano, tan alejado, tantos problemas. Pero bueno, ahora ahondaré más en eso. Pero bueno, ya post amanecer, la música seguía bailando, el efecto iba pasando. Pero bueno, iban llegando mensajes también. Cositas que iban pasando, que fueron ahí a lo largo de la ceremonia. Uno de los mensajes claros o conclusión que ya fue más al final es que lo había aprendido en otro momento, pero que bueno, que es una hermosa experiencia que para mí recomiendo para quien quiera, pero esta experiencia dura un rato, como dije recién. La verdadera ceremonia es en el día a día, en la cotidianidad, en cada momento. Probablemente lo que hace esta medicina es revelarte mucha información de lo que tenés que trabajar, del camino a seguir, de cosas que debes sanar, que debes hacer, pero bueno, después queda en vos, porque al otro día te vas y unos días, no el efecto, pero quizás lo que marcó en vos, la marca que dejó en vos, pero después, viste, quizás con tus actividades del día a día te vas olvidando, te vas perdiendo, y la clave está en todos esos mensajes que te llegaron, por algo llegaron, nada sucede por casualidad. Entonces poder integrar esos mensajes quizás no es no es en una semana, a mí me pasó, y ahora que logré hacerlo, o sea, estoy grabando esto después de varios meses, poder quizás 3 meses después ver con claridad algo que había pasado, que quizás quedó ahí en el inconsciente, pero bastó nomás algo, una situación, algo que para que active eso y entender muchas cosas que habían pasado. A veces las respuestas no llegan todas allá. Pero bueno, nada, fue toda una ceremonia muy linda. Que bueno, otra de las cosas también que me pasó es que bueno, como comenté, está Caro que estaba al lado mío, me pasó que en un momento la vi medio llorando, no pasándola tan bien. Nada, sentía esa conexión y ganas de darle un abrazo, porque sentí que lo necesitaba y yo quería darle un abrazo también a mi hermana, y ella era como al final el símbolo más cercano, ¿sí? Entonces, la verdad yo estaba en un viaje que no estaba para moverme en ese momento, pero dije, bueno, le voy a dar un viaje más allá del espacio, digamos, un abrazo cósmico, si somos energía, todo lo que yo estaba viendo. Entonces fue como que mi espíritu logró ir a darle un abrazo, y a mi hermana también a la vez, porque bueno, tampoco quería interrumpir su proceso. Y bueno, fueron muchas cositas también que quedan sueltas, porque es mucha la data, mucha la info que fue llegando. Nada, lo que quieran preguntar, también son válidas preguntas en mi Instagram, @nicoanquia32, ahí donde comparto. Y bueno, la experiencia finalizó con un rezo donde nos ahumaron, con plumas van limpiando. La verdad no sé qué, te iban tirando también un líquido. Ahí sí nunca supe bien qué es ese líquido. Es como que lo escupen mientras el chamán va haciendo el rezo. No sé cuál es el significado, pero iban cantando una música muy poderosa, donde Hare Krishna, Saint Germain, Jesús, y te hablaban de todos grandes maestros, grandes devociones, así que fue muy lindo. Y bueno, para terminar, ya todos más relajados, después de compartir unas frutas, unas semillas, para también bajar un poco ese efecto. Estoy hablando a las 8 o 9 de la mañana, la ceremonia había empezado a las 11 de la noche aproximadamente, son ceremonias largas. En el círculo de palabra que hubo
Círculo de Palabra es una terapia sistémica donde muchas veces las cosas que pasan están relacionadas. Como dije antes, estamos todos unidos a una conciencia mayor. Entonces, bueno, vamos compartiendo lo que quieran compartir de su viaje, cada uno. También nos ayuda a atar cabos con lo que le pasó a otro, ¿viste? O nos hacen recordar ciertas cosas del viaje que quizás olvidamos porque pasan tantas cosas que es imposible a veces quizás recordar todo. Pero bueno, creo que lo que pude notar es que todos andan con 1000 experiencias, cada uno anda con su trip en la vida, ¿no? Pero al final, en el fondo, todos llegaban al amor. El amor como clave, el amor como solución, el amor como medicina. Pero bueno, nada. En conclusión, para ir cerrando, me quedo con una frase que me gusta mucho. Ya vieron que soy de las frases, que es que dice: no busques la sanación, busca la integración de la experiencia. ¿Qué es lo que vino a hacer eso que quieres sanar? ¿Qué es lo que vino a enseñarte? Y cómo te invita, por sobre todo, a transformarte. Entonces, si uno logra ver eso e integrar la experiencia, la sanación ocurre como consecuencia. Así que bueno, eso hasta ahí fue la ceremonia. Después en esa tarde, ya mediodía, porque habrá terminado esto a las 10, me volví solo en el auto cantando, extasiado y agradecido por la experiencia y lo que había vivido, agradeciéndole a mi alma por haber decidido atravesar los miedos que podía tener de mi experiencia previa y haber tenido esa mágica experiencia, porque así había sido mágica. Había disfrutado mucho, había pasado muy bien. Y bueno, ahora nos tocaba más que toda esa data, toda esa información, como dije antes, de la verdadera ceremonia, bajarla a la realidad. Empezar a organizarme para ver cómo lo iba a hacer, para ir integrando toda esa experiencia, sabiendo que iba a ir todo sucediendo en el momento perfecto. Así que nada, todo lo que había vivido era para seguir mi camino, para seguir en lo que me hace bien, en lo que me llena. Me considero un soñador con los ojos abiertos y agradecía poder haber tenido esa posibilidad y esos mensajes. Así que nada, poco eso. Uno de los consejos para las personas que les haya resonado todo esto es, si tienen la posibilidad de hacer una ceremonia, háganla. Infórmense bien también con quién, que lo sientan, que no lo hagan solo por hacer. Y que no le pongan tanta mente en expectativa. A medida que lo digo ahora, me lo estoy recordando para este proceso, en este momento de mi vida que estoy viviendo, que es que no le pongamos tanta mente en expectativa en los resultados a conseguir. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente va a la ceremonia queriendo ver a su papá que falleció, queriendo ver a su hermano que también trascendió, queriendo encontrar una respuesta a algo que le está pasando, y no le llega a eso. Porque quizás no era el momento, o quizás no era ese momento. Entonces, entender que lo que tengan que ver va a ser lo que tenga que ver, lo que tengan que vivir va a ser lo que tengan que vivir, lo que tengan que pasar va a ser lo que tenga que pasar. Que en esa perfecta sincronía de la vida no hay error, no hay falla. Todo lo que sucede es para bien, es para crecimiento. Debemos dejar a un lado el ego que quiere controlar todo, y agradecer y honrar la vida. Así que bueno, les agradezco a las personas que se hayan tomado este tiempo de escuchar, de corazón. Para mí es un placer compartir esto. Los invito a que cualquier duda, pregunta, como dije antes, me las consulten. Les invito también a escuchar otros episodios
este que está en Spotify, Camino al Corazón, by Nico Anquia, donde en la sección Conversarte voy entrevistando distintas personas que comparten distintas terapias alternativas, escuchando un poco sobre su camino, sobre qué los llevó a eso y qué es la herramienta que ellos practican y por ende luego comparten hacia los demás, porque son herramientas que a veces uno no conoce o que se puede acercar más y pueden ser una pieza clave o la herramienta que a vos te ayude a seguir conociéndote y trascendiendo la vida. Así que con este estado de amor, de alegría, también al poder compartir esto y volver a vivir un poco de para mí lo que fue esa ceremonia tan hermosa, los honro, los agradezco de corazón, les deseo lo mejor en su vida y gracias por llegar hasta acá. También esto va a estar en YouTube, en mi canal Nico Anquia, así que gracias, los amo.